Fija la mirada, pierde el aliento, esto es Voces de Medianoche. Lo que estás a punto de escuchar, realmente pasó. Apaga las luces. Empezamos ahora. El Doctor Muerte, el médico que mató a más de 250 pacientes, y nadie lo vio venir. Imagina que tu médico de cabecera te conoce de toda la vida. Te sonríe cuando entras al consultorio. Pregunta por tus hijos, por tus nietos. Te recuerda el nombre de tu perro. Ahora imagina que ese mismo hombre, en el momento en que estás más vulnerable enfermo, solo, confiando en él saca una jeringa. Y te mata. Eso hizo Harold Shipman durante 23 años. Más de 250 veces. Y nadie lo detuvo. Bienvenidos a Voces de Medianoche. Hoy les cuento la historia del mayor asesino serial de la historia del Reino Unido, y uno de los más prolíficos del mundo. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Una familia de clase media, sin traumas aparentes, sin señales de alarma. Era el segundo de 3 hijos. Pero había algo que lo marcó para siempre, su madre, Vera. Vera Shipman murió de cáncer de pulmón cuando Harold tenía apenas 17 años. Y durante los últimos meses de su enfermedad, Harold la acompañaba cada tarde. Veía cómo los médicos llegaban a casa y le inyectaban morfina para calmar el dolor. Veía cómo su madre, con esa sustancia en el cuerpo, dejaba de sufrir, al menos por unas horas. Lo que Harold aprendió de niño fue que la morfina tenía el poder de apagar el dolor. Lo que nunca imaginamos es lo que haría con ese conocimiento décadas después. Estudió medicina. Se graduó en 1970. Y al poco tiempo comenzó su carrera como médico de cabecera en pequeños pueblos del norte de Inglaterra. Era amable. Atento. Recordaba los nombres de todos sus pacientes. La gente lo adoraba. Nadie sabía que un año antes de llegar a su primer trabajo, ya había sido descubierto falsificando recetas de petidina, un analgésico narcótico para consumo propio. Lo sancionaron. Pagó una multa. Y siguió ejerciendo. En 1975, en el pueblo de Todmorden, Harold Shipman asesinó a Eva Lyons con una sobredosis de morfina. Tenía 70 años. Shipman firmó el certificado de defunción, muerte natural. Nadie preguntó nada. Y así comenzó todo. El método de Shipman era siempre el mismo. Elegía a sus víctimas entre sus propios pacientes, principalmente mujeres mayores que vivían solas y gozaban de buena salud. Eso es importante, no elegía enfermos terminales. Elegía personas sanas. El proceso era así: llegaba a la casa de la paciente, generalmente por la tarde, entre la 1 y las 7. Siempre solo. Siempre sin testigos. Inyectaba una dosis letal de diamorfina, morfina pura, directamente en la vena. Luego, antes de salir, modificaba los registros médicos desde su computadora para inventar una condición preexistente que justificara la muerte. Y firmaba él mismo el certificado de defunción, causas naturales. En muchos casos, llegaba a la casa de los familiares antes de que ellos descubrieran el cuerpo. Se sentaba con ellos. Les daba el pésame. Les recomendaba incinerar los restos para no dejar evidencia. Era tan convincente que las familias le agradecían. Le decían que había sido un médico extraordinario. Que gracias a él, su familiar había muerto en paz. Casi una víctima al mes durante 23 años. Y nadie veía el patrón. En 1997, una médica colega llamada Linda Reynolds alertó a las autoridades. Había notado que demasiados pacientes de Shipman morían, y siempre de la misma manera, solos, en casa, con el presente. La policía investigó, y cerró el caso por falta de pruebas. Shipman siguió matando. El 24 de junio de 1998, Harold Shipman visitó en su domicilio a Kathleen Grundy. Tenía 81 años, era exalcaldesa de Ide y gozaba de excelente salud. Media hora después de que Shipman saliera de su casa, Kathleen estaba muerta. Shipman firmó el certificado, muerte natural por vejez. Hasta ahí, todo igual que siempre. Pero esta vez cometió un error que nunca antes había cometido: codicia. Días después, el abogado de Kathleen contactó a su hija, Angela Woodruff, también abogada.
Le informó que existía un nuevo testamento firmado por su madre, uno que Angela nunca había visto, en el que Kathleen donaba toda su herencia, 386.000 libras esterlinas, a su querido médico, Harold Shipman. Angela no dudó ni un segundo. Algo estaba muy mal. Fue directamente a la policía. Esta vez, la investigación fue diferente. Exhumaron el cuerpo de Kathleen Grundy. Los análisis toxicológicos encontraron morfina en concentraciones letales. El testamento era una falsificación escrito en la misma máquina de escribir que encontraron en el consultorio de Shipman. Lo arrestaron el 7 de septiembre de 1998. Con Shipman detenido, la policía comenzó a revisar cada certificado de defunción que había firmado en su carrera. El Dr. Richard Baker hizo los cálculos. En 25 años, Shipman había reportado 236 muertes, más que cualquier otro médico comparable de la región. Casi una por mes. Siempre mujeres mayores. Siempre por la tarde. Siempre solo con la paciente. El patrón había existido durante décadas. Nadie lo había querido ver. El juicio comenzó el 5 de octubre de 1999 en el tribunal de Preston. Shipman fue acusado del asesinato de 15 pacientes. Durante todo el proceso negó su culpabilidad con una frialdad que dejó helados a los presentes. Se negó a declarar. Nunca mostró remordimiento. Nunca explicó nada. El jurado deliberó 6 días. El 31 de enero del año 2000, Harold Shipman fue declarado culpable de los 15 asesinatos. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó expresamente que nunca fuera liberado. Pero la historia no terminaba ahí. Una investigación posterior, liderada por la jueza Janet Smith, revisó cientos de casos adicionales. La conclusión fue devastadora. Shipman había matado al menos 215 pacientes confirmados entre 1975 y 1998. Posiblemente más de 250. Quizás hasta 260. Es considerado el asesino serial con más víctimas confirmadas de la historia criminal moderna del mundo occidental. Y en todo ese tiempo, nunca fue atrapado por sus crímenes. Lo atrapó la codicia de un testamento falso. Harold Shipman fue trasladado a la prisión de Wakefield. Su esposa, Primrose, mantuvo su inocencia durante años. Sus 4 hijos cambiaron de ciudad, cambiaron de nombre. Desaparecieron. El 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, los guardias de la prisión encontraron a Harold Shipman colgado de las rejas de su ventana, con las sábanas de su propia cama. Las familias de las víctimas expresaron algo que pocas veces se escucha después de la muerte de un asesino: decepción. ¿Por qué con él se fue? La única respuesta que nadie nunca obtuvo. ¿Por qué? No hubo manifiesto. No hubo confesión. No hubo explicación. Solo 23 años de crímenes perfectos, ejecutados por un hombre al que sus propios pacientes llamaban el mejor médico que he tenido en mi vida. Lo que sí dejó Harold Shipman fue un cambio permanente en el sistema médico británico. Hoy existe el llamado efecto Shipman, un conjunto de nuevas leyes, protocolos y controles para que ningún médico pueda volver a certificar muertes sin supervisión independiente. 250 personas murieron para que el sistema aprendiera a cuidar a sus pacientes. 250 personas que confiaron en el hombre que debía salvarles la vida. ¿Qué es lo que más te perturbó de este caso? ¿La frialdad de Shipman, que el sistema lo ignoró durante décadas, o que nunca supimos por qué lo hacía? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este vídeo te llegó, compártelo, porque hay historias que merecen ser conocidas. Sígueme para más casos que la realidad no debería permitir. Nos vemos en la próxima Voz de Medianoche.